Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy y la última del ciclo de población especial o de grupos especiales. Vamos a conversar el día de hoy sobre las características de la atención del paciente politraumatizado pediátrico. Antes de comenzar, pues evidentemente la acotación es importante hacerla. Eh, eh, este tema es muy amplio y evidentemente tiene muchas peculiaridades. Cada una de las patologías que pueden derivarse de un politraumatismo o de un accidente de tránsito, etcétera. Cada una de las formas de atender las lesiones orgánicas de forma individual pertenecen a, evidentemente, ramas de la cirugía pediátrica, de la pediatría, ¿no? El objetivo básicamente del día de hoy, más allá de dar detalles técnicos o particularidades de ese tipo, la idea del día de hoy es que queden conceptos claros sobre cuáles son las particularidades generales desde el punto de vista anatómico, fisiológico del paciente pediátrico y además cómo poder enfocar adecuadamente a la valoración inicial desde el punto de vista de la atención de emergencias. Si bien es cierto, la mayor cantidad del tiempo hemos dedicado a la atención del paciente adulto, no va a ser tan difícil tal vez darnos cuenta de las diferencias claras que puedan existir y que vamos a explicar a lo largo de la capacitación. Entonces, el día de hoy vamos a guiar la exposición a través de la siguiente agenda, ¿okay? La agenda que ya pues ha sido común para los otros grupos poblacionales que hemos ido discutiendo. En primer lugar, hablaremos un poco de la epidemiología, una introducción al breve del tema. Vamos a hablar de las características anatomofisiológicas del paciente pediátrico, por qué son distintas las formas de evaluar al paciente dependiendo del, pues, la secuencia de valoración inicial, en qué puntos hay que hacer en particular o prestar particular atención al momento de la valoración del paciente. Hablar un poco de las consideraciones especiales en cuanto al manejo de algunas lesiones orgánicas específicas y finalmente los puntos claves y la conclusión de la atención de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, en primer lugar es necesario aclarar o comentar que las lesiones en niños son un problema de salud pública a nivel mundial. Básicamente esta definición la ha dado la Organización Mundial de la Salud, que en general ha dicho que el trauma es un problema grave de salud pública y de ahí deriva evidentemente todo el significado de esta frase, ¿no? Como el trauma es bastante importante a nivel internacional, cada uno de los subtipos de población que sufre el traumatismo, pues representa propiamente un problema para la población local, ¿no? Si obviamente, dependiendo de la distribución geográfica del trauma, va a haber mayor predominio, dependiendo del tipo de población que predomine en el momento, va a haber mayor incidencia de trauma en pacientes adultos mayores, tal vez pacientes menores de 14 años. Sin embargo, en general, a nivel mundial, se habla de que el trauma constituye una de las primeras causas de muerte en niños mayores de un año. Este fenómeno pues abarca también una mortalidad global en este grupo etario de hasta el 20%. Entonces, más allá tal vez de verlo como una cifra, hay que verlo en cuanto a proporción, ¿no? La cantidad de niños de la población, imagínense que el 20% anualmente muera por un traumatismo, ¿no? Entonces, esto ya lo vemos de una forma un poco diferente, en vez de ver el número absoluto de niños que fallecen por trauma. La Organización Mundial de la Salud también nos lanza unas estadísticas de que más o menos en el mundo mueren 100 niños a causa de lesiones. Y la mayoría de esas lesiones, el 90%, no son intencionales. Pero existe un porcentaje pequeño que está relacionado y que está en continuo crecimiento, que está relacionado con la violencia infantil. El maltrato infantil está siendo cada vez mayor y probablemente esto se ve a consecuencia de los cambios sociales, el desbalance o desequilibrio de la respuesta a las necesidades de la población, entre otros factores adicionales que no es pertinente tratar en este momento, ¿no? Entonces, fíjense que hablamos de que en total las características principales del paciente politraumatizado pediátrico
va de que la gran mayoría de los traumatismos está dentro del rango entre los 5 y los 14 años, ¿no? Más o menos el 60% del total de traumatismos va en este grupo de edad, pero aún así un porcentaje no despreciable en niños de 1 a 4 años. Entonces, a nivel nacional, algunos muy pocos estudios se han publicado en cuanto a la epidemiología del trauma pediátrico en Perú y en general en Latinoamérica. Es muy pobre la literatura, los protocolos no están muy claros, la atención del paciente pediátrico politraumatizado tiene muchos vacíos y básicamente esto depende directamente, probablemente de la incidencia o de la frecuencia con la cual los niños llegan a las emergencias, ¿no? Es más frecuente encontrar, evidentemente, en nuestra región, predominio de pacientes adultos o adultos jóvenes politraumatizados más que niños. Es importante destacar que el tipo de mecanismo o los mecanismos principales asociados al trauma pediátrico dan una alta incidencia o registran una alta incidencia de traumatismo cráneoencefálico, igual que en los adultos, y también representa la principal causa de muerte en este grupo poblacional. A nivel nacional hay reportes muy escasos sobre las cifras de maltrato infantil, pero sí efectivamente es un tipo de patología que hay que tener un alto índice de sospecha, porque podemos encontrar un niño severamente enfermo que puede llegar a nuestra emergencia alegándose que se ha caído tal vez jugando o que ha sido atropellado por un vehículo cuando en realidad ha sido agredido por sus propios padres, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo presente porque es algo que hay que tener alto índice de sospecha al momento de la valoración inicial del niño. No existe realmente en nuestro país, también esto uno de los que ha publicado, pues evidentemente es el grupo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Han publicado que no existe, y bueno, afirman que no existe un sistema adecuado de recolección de datos. Y esto es cierto, no tenemos un registro de trauma a nivel nacional y sería ideal apuntar a esto como otros países en Latinoamérica, como Bolivia, como Ecuador, que lo tienen, como Argentina, que está en desarrollo. Entonces, todo esto nos puede más bien orientar a conocer finalmente la dinámica del trauma en este grupo poblacional que hasta ahorita está como en el oscurantismo, ¿no? Hay muy poca preparación de los servicios de emergencia para la atención del niño politraumatizado. Representa un gran impacto desde el punto de vista emocional para el personal de salud y esto es necesario limitarlo para poder garantizar que la atención que se le preste al niño sea la mejor y no dejarse llevar mucho por las emociones o por la situación del momento cuando lo que hay necesidad de hacer es realizar el procedimiento lo más pronto y eficientemente posible. Entonces, cuando se atienden niños hay que recordar todas las características anatómicas y fisiológicas distintas que tienen respecto a los demás grupos poblacionales. Y más aún, recordar que más de la mitad de los casos vienen asociados con fallas de múltiples órganos y sistemas. Probablemente en relación con las dimensiones o la proporción de los órganos en relación a la proporción global del cuerpo del niño, tienen mayor posibilidad de daño multiorgánico y esto es importante tenerlo presente, ¿no? A diferencia de los adultos que podemos encontrar lesiones aisladas por un trauma cerrado, en general los niños asisten o acuden, y eso también va de la mano con el alto índice de mortalidad, acuden generalmente con múltiples lesiones viscerales, ¿no? Entonces, para comenzar a describir la fisiología y anatomía del niño, es importante que tengamos claro que prácticamente en todos los aspectos de valoración vamos a encontrar alteraciones o más que alteraciones, aspectos algo distintos respecto a la anatomía y fisiología del adulto, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el sistema cardiovascular a la izquierda. Es importante darnos cuenta que más o menos para el cálculo del volumen de sanguíneo del paciente podemos calcularlo a partir del porcentaje de un porcentaje específico del peso corporal. La literatura nos habla de que el volumen sanguíneo pues oscila entre el 7 a 8% del peso corporal, lo cual pudiera traducirse en más o menos 80 mililitros o centímetros cúbicos por kilo. Básicamente el incremento del gasto cardíaco es proporcional al peso del niño. Igualmente se describe que de forma inicial las pérdidas sanguíneas van a ser
más significativas cuando menor sea el peso del niño. Entonces, probablemente para lo que a nosotros nos pueda parecer algo muy simple, como 100 mililitros de sangre, para un niño de 5 kilos probablemente represente un porcentaje considerable de su volemia. Vamos a ver más adelante cómo los signos vitales también cambian y son variables dependiendo del grupo etario. Los niños se caracterizan por tener una alta capacidad o una alta reserva fisiológica, lo cual hace que, como veremos más adelante, aparezcan tardíamente los signos de shock y sean clínicamente evidentes de forma más tardía. Entonces, esto es gracias a los mecanismos compensatorios de los niños. Sin embargo, tienen una mayor demanda miocárdica de oxígeno, el metabolismo es mucho más activo y por lo tanto los niños tienen una necesidad, un requerimiento de oxígeno mayor. Eso los hace muy susceptibles a pesar de que son muy resistentes al inicio, a la manifestación clínica del shock, vamos a darnos cuenta que los niños son muy susceptibles una vez que se alcanza ese límite fisiológico de tolerancia por el sistema, del sistema cardiovascular del niño, ¿no? Desde el punto de vista gastrointestinal, vamos a darnos cuenta que los niños tienen un incremento del volumen y tamaño de los órganos, incluidos las vísceras macizas y vísceras huecas, en relación al tamaño corporal total. Esto va de la mano con que, obviamente, mientras más grande el órgano, mayor va a ser su perfusión. Y además de esto, los niños, pues evidentemente al tener dolor o simplemente a sufrir situaciones traumáticas, pues tienden a manifestarlo con llanto. Y el llanto genera aerofagia o ingesta de aire de abundante cantidad y distensión de la cámara gástrica. Esto hace prioritario suponer que el niño tiene alta posibilidad de broncoaspiración o de regurgitación al momento de las maniobras o la atención del paciente. Entonces, la alta distensibilidad gástrica y la alta elasticidad de los tejidos en general permiten que dentro del estómago haya un gran volumen aéreo y pues evidentemente esto afecta no solamente el riesgo de compromiso de vía aérea, sino también afecta la dinámica ventilatoria por desplazamiento cefálico de todas las vísceras abdominales y evidentemente del diafragma, ¿no? Desde el punto de vista cutáneo o de la piel, los niños tienen una mayor tasa de pérdida de calor y además una mayor tasa de pérdida de líquidos corporales. Los niños, sobre todo los lactantes o los niños más pequeños, no tienen una capacidad bien desarrollada de generar temblor para producir calor y combatir la hipotermia. Por lo tanto, son altamente susceptibles a los cambios de temperatura. Por el lado contrario, tienen una mayor cantidad, un mayor porcentaje del tejido celular subcutáneo, pero al final, en números absolutos, el grosor de la capa subcutánea no es suficiente para almacenar suficiente temperatura o regular de forma adecuada el intercambio de temperatura con el ambiente. Un aspecto positivo, los niños tienen una muy buena cicatrización y pues les facilita la recuperación de las heridas, bien sea quirúrgica o de las heridas de otro tipo, ¿no? Lo único sí que desde el punto de vista cutáneo, como pierden más agua al momento de ver quemaduras, las quemaduras tienden a tener una evolución un poco más severa mientras más pequeño sea el niño, ¿no? En lo que respecta a la dinámica ventilatoria, quizás en vía aérea y el pulmón vamos a encontrar la mayor cantidad de cambios anatómicos y es la principal área donde tenemos que estar más atentos, ¿no? Porque a partir de las lesiones de la vía aérea o del pulmón podemos darnos cuenta de manifestaciones muy sutiles o inclusive no ver ninguna manifestación y además tener pues lesiones muy graves subyacentes, ¿no? Entonces, comenzamos con la vía aérea superior. La cavidad oral del niño tiene un incremento notorio del tamaño de la lengua, además de la elasticidad de los tejidos faríngeos. Entonces, además de esto, pues las fosas nasales son pequeñas, por lo tanto, el uso de cualquier sonda o cualquier dispositivo para permeabilizar la vía aérea van a ocluir pues una de las pocos accesos de aire que tienen los niños, ¿no? La epiglotis es muy laxa, tiene una rigidez disminuida y eso puede limitar un poco la laringoscopía, ¿no? Entonces, la orientación de la laringe o la ubicación anatómica de la laringe está más arriba. De hecho, se ubica más o menos a la altura de C2, C3, a diferencia de los adultos, pero podemos encontrarla a nivel de C6, C7, ¿no? Entonces, la laringe y la implantación un poco más anterior e inferior de las cuerdas vocales modifica o distorsiona la forma en la que abordamos la vía aérea. Entonces, para personas que no estamos familiarizados con el abordaje de la vía aérea, es importante contar con la participación de
algún colega o especialista dentro de la idea de la atención multidisciplinaria, pues evidentemente que tenga mayor experiencia. Lo importante es saber que el manejo de la vía aérea tiene unas características muy puntuales que las vamos a detallar más adelante, ¿no? El cricoides también es más angosto, no es distensible y se ubica más cefálico, y además la membrana cricotiroidea es más pequeña, y lo cual tiene connotación importante para la realización de cricotiroidotomía como abordaje del niño no ventilable, no intubable. La tráquea es más corta y además de esto, pues asociado a la mayor demanda de oxígeno que tiene el niño, pues lo hace muy susceptible a la hipoxia una vez que alcanza estos valores, los límites fisiológicos tolerables, ¿no? El niño es un respirador diafragmático por excelencia, depende del trabajo diafragmático para respirar, entonces cualquier compromiso intraabdominal o intratorácico puede afectar la mecánica ventilatoria. La elasticidad de la pared torácica es muy alta, sin embargo, la anatomía del tórax hace que la capacidad residual funcional, sobre todo en lactantes y preescolares, sea menor a la que pues, sería la ideal, ¿no? Más adelante, con el desarrollo del tórax, se alcanza la orientación espacial de los arcos costales y de la expansión pulmonar adecuada, por lo tanto, estas capacidades ya llegan a sus valores normales. Pero en comparación con un adulto, tiene una disminución de la capacidad residual funcional. La ventaja con los niños es que podemos auscultarlos muy bien. La transmisión de los ruidos o del murmullo vesicular a nivel de la pared torácica es muy buena. Por lo tanto, podemos auscultar adecuadamente los murmullos vesiculares, sabiendo que la auscultación en la emergencia es uno de los parámetros de más difícil interpretación por tanta interferencia que hay en la emergencia. Los músculos intercostales de los niños tienen una menor proporción de fibras que no se agotan con los movimientos respiratorios. Esto hace que sean, pues evidentemente, más susceptibles a agotarse cuando tienen alteración de la frecuencia respiratoria, se agotan más rápido, por lo tanto su posibilidad de mantener una adecuada ventilación es mucho más limitada. Existe una disminución de la distensibilidad pulmonar que va en contrario con lo que hemos hablado de la distensibilidad de la pared del tórax, y las vías aéreas pequeñas tienen una mayor tendencia a la oclusión. Esto básicamente por la estructura anatómica del bronquio de pequeño tamaño. En el niño es mucho más blanda y mucho más susceptible porque todas las estructuras bronquiales están aún en desarrollo. Y pues evidentemente esto va a cambiar dependiendo de la edad del niño. Mientras mayor sea la edad, va a tener pues menor tendencia a la oclusión. La frecuencia respiratoria, como los demás signos vitales, tienen una variación asociada a la edad. Y el mediastino, esto es algo importante, el mediastino es muy móvil. Por lo tanto, hay una menor posibilidad estadística, aunque no demostrada desde el punto de vista contundente por la literatura, pero es una idea bastante admitida a nivel internacional. El mediastino tiende a ser bastante móvil, por lo tanto hay una menor incidencia de lesiones de grandes vasos, de estructuras mediastinales. Sin embargo, al momento de haber una lesión pleural, por ejemplo, un neumotórax que desarrolla un neumotórax a tensión, el niño tiene una menor capacidad de respuesta o una menor capacidad de compensación de este fenómeno de desplazamiento mediastinal. En lo que respecta al tejido musculoesquelético, por la menor cantidad de masa corporal y la musculatura y los huesos en desarrollo, pues tienden a tener una menor incidencia de lesiones óseas. O la elasticidad de los huesos incrementa la probabilidad de que los pacientes tengan impactos muy severos y que las lesiones que veamos con mayor frecuencia, lesiones en los órganos que están protegidos por los huesos, sobre todo a nivel torácico. Entonces podemos encontrar contusiones pulmonares muy severas sin evidenciar fracturas costales. Y esto hay que estar muy atento al momento de la valoración no solamente clínica, sino también radiológica del niño. Tenemos, de otro punto de vista, a nivel musculoesquelético y también relacionado con la parte neurológica, la posición del cuello, que pues por el gran tamaño de la cabeza de los niños en relación con su cuerpo, pues la posición al momento de colocar al niño en una posición neutra, pues la posición de la vía aérea está en relación pues con una semiflexión. El cuello, desde el punto de vista musculoesquelético y desde el punto de vista neurológico, tiende también a tener una semiflexión, y esto traduce evidentemente no solamente una necesidad de corregir esto al momento de valorar al paciente, sino también al momento de el posicionamiento del niño al momento de la atención.
Desde el punto de vista neurológico, la presencia de las fontanelas abiertas cuando hay menor edad nos indica que pues el diámetro del cráneo, la capacidad del cráneo es variable, por lo tanto tiene una un poco mejor tolerancia inicial al efecto de masa. Sin embargo, cuando se alcanza el límite, según la teoría de Monroe-Kelly, que ya hemos discutido en el adulto, es cuando se alcanza un límite fisiológico de compensación permitido por las fontanelas abiertas, pues ya los cambios neurológicos son catastróficos en los niños. Los niños son más frecuentes el edema cerebral, por lo tanto vamos a encontrar más frecuentemente vómito y convulsiones asociadas al trauma craneoencefálico. Sin embargo, tienen una menor incidencia de lesiones focales y además de esto, pues vamos a encontrar variaciones propiamente de acuerdo al desarrollo cognitivo del niño en las escalas convencionales que nosotros conocemos, ¿no? La escala de Glasgow, por ejemplo, tiene unas modificaciones para los niños más pequeños para poder valorar adecuadamente el pronóstico neurológico de los niños, ¿no? Entonces, comenzamos con la valoración inicial, vamos como partiendo de lo más básico, lo más elemental. Desde el punto de vista práctico, vamos a conversar sobre las variables más útiles, ¿no? No están todas, tal vez, sin embargo, lo ideal es que la valoración inicial del estado hemodinámico se realice principalmente a través de la medición de los signos vitales de forma inicial, ¿no? Sabemos que los signos vitales tienen una importante limitación para el diagnóstico del shock, pero nos dan un panorama en sitios de pocos recursos, nos dan un panorama del estado hemodinámico del paciente. Igualmente, como les comento, siempre es importante ir más allá para identificar el shock, sobre todo en los niños que se manifiestan muy tardíamente. Entonces, debemos tener en cuenta que los niños se caracterizan por una variabilidad de los signos vitales de acuerdo a su edad. Entonces, fíjense cómo dependiendo del grupo etario y dependiendo del peso, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria va a variar. Mientras mayor sea la edad del niño, como vemos, por ejemplo, en el grupo de niños mayores de 12 años, fíjense cómo la frecuencia cardíaca ya se acerca al valor fisiológico del adulto. Es cercano a los 100 latidos por minuto. De hecho, el límite máximo es los 100 latidos como si fuera un adulto normal. La presión arterial sistólica, igualmente, también la podemos observar, se acerca a los valores normales, al límite inferior del valor de los adultos, y así sucesivamente con el resto de los parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presión sistólica de un niño debería ser de 80 milímetros de mercurio en pacientes, sobre todo, fíjense, en relación con entre los 4 a 6 años ya debería observarse esto, ¿no? La presión diastólica la podemos calcular, también debe ser 2/3 de la presión sistólica, como de costumbre se puede evaluar, ¿no? Entonces, sabiendo estas variaciones que existen, estas variaciones por grupo etario, más que memorizarlas, se puede contar con una ayuda visual en el área de emergencia, sobre todo en las emergencias pediátricas, para recordar pues cuáles son los rangos normales de los niños. Entonces, alteraciones ya evidentes al momento de la valoración inicial de los signos vitales, nos pueden hablar de que estamos llegando tarde a un shock ya instalado previamente por el traumatismo. Entonces, en lo que respecta a la valoración del mecanismo de trauma propiamente, la estadística nos dice que la mayoría de los pacientes pediátricos que llegan a la emergencia en el contexto de un episodio, de un accidente, generalmente son por trauma cerrado. Igualmente, la principal causa dentro de los traumas cerrados, la principal causa de morbilidad y mortalidad son los atropellos o los atropellamientos de los niños, y además de esto también las caídas de altura. Las caídas de altura, recordamos que mientras mayor sea la altura del niño, se necesita pues evidentemente una mayor altura para tener mayor compromiso de órganos y sistemas. Sin embargo, simplemente con una caída de altura del doble, mínimo el doble de la altura del niño, ya nos habla de un mecanismo de trauma significativo. Por lo tanto, nuevamente, pues tal vez a nuestra interpretación, que un niño pues se nos haya caído de la cama, que algo es bastante frecuente verlo en las emergencias, los niños se caen de la cama y dicen, no, fue una caída de unos 50 centímetros, ¿no? De la cama normal, de la cama me descuidé un momento, se ha caído el niño y se ha golpeado.
Ahora, si el niño es de 2 meses, por ejemplo, imagínense la caída de que es algo significativo, ¿no? Para un niño que su altura probablemente sea 50 centímetros, sea menos de 1 metro, que se caiga de una cama de más o menos ese tamaño, es como si se hubiera caído del mismo tamaño de su propia altura. Y no hablemos de otro tipo de alturas distintas, ¿no? Si se ha caído un niño de un columpio, se ha caído de un juego de un parque, o se ha caído de unas escaleras, calculen más o menos cuánto puede presentar caerse a un adulto de 1,70 m, caerse de un tercer piso. Es más o menos el símil, ¿no? Un niño de 1 metro que se caiga de 3 metros de altura, que pues puede ser la altura del techo de sus casas, pues a nosotros nos puede parecer su altura importante. Sin embargo, en la dinámica del niño es una altura bastante importante, y es importante sobre todo tener el alto índice de sospecha al momento de la atención o sospechar lesiones particulares, sobre todo a nivel de trauma craneoencefálico y tóraco-abdominal. Entonces, la atención del paciente politraumatizado pediátrico igualmente sigue los mismos principios de la atención del paciente politraumatizado adulto. Las prioridades siempre son las mismas. La secuencia ABCDE tan conocida y tan utilizada desde el punto de vista internacional. Por lo tanto, vamos a basarnos en los próximos minutos a hablar de las peculiaridades de cada una de ellas, ¿no? Antes de empezar con la vía aérea, otra cosa importante que quisiera transmitir es que existen varios scores que se han intentado desarrollar para poder identificar o clarificar un poco más cómo debemos atender a los niños o qué hacer con los niños politraumatizados, pero de todos ellos quizás el que tenga una mayor validación internacional es el Pediatric Trauma Score, que sus siglas son PTS. Básicamente lo que nos indica el Pediatric Trauma Score es la posibilidad de muerte relacionada con la presencia o no de las variables antes mencionadas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un score, aquí a la izquierda de sus pantallas observan la tabla con las variables del score, fue descrito en el año 87 por Tepas y colaboradores. Fíjense cómo si la sumatoria del puntaje de cada una de las variables, si nos da 0, básicamente el porcentaje es menor de 0, de 0 o menos de 0, nos da un porcentaje de mortalidad de hasta el 100%. Entonces, ejemplificando esto, podemos ver un niño menor de 10 kilos en el que su vía aérea no esté garantizada por tal vez la presencia de un cuerpo extraño, la presión sistólica sea una menor de 50 al momento de la valoración inicial, no responda al llamado al momento de la valoración neurológica, tenga heridas abiertas o trauma penetrante y que tenga múltiples fracturas esqueléticas. Esto perfectamente lo podemos encontrar en un niño, pues, tanto que se ha caído de altura como si inclusive una agresión física. Si el score nos habla de un total de 1 a 4 puntos, hablamos de que la mortalidad está alrededor del 40%, y si el score está entre 5 a 8 puntos, la mortalidad pues oscila el 7%. En los países del primer mundo, donde hay un desarrollo adecuado del sistema prehospitalario, el médico o el personal prehospitalario evalúa el score de trauma pediátrico y si evalúa que hay un score menor de 8 puntos, menor o igual a 8 puntos, debe derivarlo directamente a un centro de trauma. Sabemos que en los sistemas de trauma, pues evidentemente los distintos centros tienen distinta capacidad de resolución. Y en los países como en Estados Unidos, Europa, hay centros referenciales de trauma donde solamente o en su mayoría se atiende cirugía de trauma y emergencias. Entonces, si se ve un niño con un score de trauma pediátrico menor o igual a 8 puntos, se ha visto que se beneficia desde el punto de vista de porcentaje de mortalidad y morbilidad de llegar directamente a un centro de trauma en vez de llevarlo al centro más cercano. Entonces, esto es importante, obviamente, en sitios donde se cuente con este tipo de sistemas, pero a modo informativo, pues para que sepan que eso se hace de forma regular, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener un instituto especializado en niños a tener un centro de atención de trauma, es completamente diferente. Entonces,
La concepción del centro de trauma o del sistema de trauma es algo que todavía en Latinoamérica hay que desarrollar, y pues es importante que nos tengamos esta idea como conocimiento general. Otro aspecto importante que habla de pronóstico y de mortalidad es la escala de Glasgow, que evidentemente, así como en el adulto, el Glasgow menor de 8 puntos, esto sí estadísticamente está probado, mientras que si el niño tiene una menor escala de Glasgow, tiene una mayor mortalidad asociada. Entonces, básicamente, lo importante de todo esto es no olvidar estos 6 factores al momento de evaluar inicialmente al niño, ¿no? El peso, la condición de la vía aérea, la presión arterial sistólica, el estado de conciencia, la presencia de heridas o de trauma complejo y de fracturas o de trauma musculoesquelético. Entonces, esto tiene alto valor pronóstico. Entonces, no olvidemos que tenemos esta herramienta al momento de evaluar la sobrevida de los niños con trauma. Entonces, ya empezando de la evaluación de A, vamos a comenzar entonces recordando un poco la cavidad bucal del niño. Entonces, recordamos que es más pequeña respecto a los adultos, pero la lengua es proporcionalmente más grande. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de colocar la cánula de Mayo, ¿no? La cánula orofaringea. Lo ideal es, ya que sabemos que la cánula de Mayo se puede colocar de distintas formas, si pudiéramos ayudarnos con un bajalenguas para no dañar las estructuras, como los dientes, que también son un poco más blandos, más delicados, o partes blandas de la cavidad bucal, sería ideal, ¿no? Utilizar un bajalenguas. Recordamos que si usamos un bajalenguas no tendríamos que hacer el giro de 180 grados ni ingresar la cánula con la curvatura hacia arriba, sino simplemente deprimimos la lengua y colocamos la cánula directamente siguiendo su curvatura normal. Importante recordar que la cánula se utiliza en pacientes inconscientes, la cánula orofaringea. Una de las cosas importantísimas es, siguiendo la secuencia de la atención básica, es que los niños producen una gran cantidad de saliva y de secreciones. Por lo tanto, es fundamental mantener una adecuada aspiración y mantener la vía aérea despejada de estas secreciones, además de las otras que pudiera existir, ¿no? Como sangrado, etcétera, ¿no? Importante recordar de lo que hemos conversado, que el paciente pediátrico se cataloga igualmente que el paciente obeso, la paciente gestante, el paciente de edad avanzada como vías aéreas difíciles. Entonces, básicamente, la vía aérea difícil, ¿por qué? Por sus variantes anatómicas, por sus características anatómicas principalmente. La vía aérea es de menor tamaño, el cuello, como observan en la imagen, en posición neutra, por el gran tamaño de la cabeza, tiende a hacer flexión, por lo tanto, la vía aérea, el eje de la vía aérea está parcialmente ocluido. Una de las cosas que tenemos que recordar es que los tejidos linfoides de los niños también afectan la orientación anatómica. Los niños, las amígdalas, las adenoides, también pueden representar limitaciones anatómicas asociadas a la laringe más pequeña y a la orientación de las cuerdas vocales. Entonces, todo esto, imagínense la intubación de un niño con esas características, pues evidentemente va a ser mucho más complicado. Entonces, la laringoscopía difícil, básicamente, una de las estrategias para mejorar esto es el uso de la hoja Miller. No, habitualmente intubamos con la hoja McIntosh, que es la hoja curva cuya punta es roma y se ubica en la vallécula, ¿no? Pero en los niños la hoja Miller se utiliza para justamente evitar que las epiglotis que son redundantes o los tejidos laxos de la faringe pues ocluyan la vía aérea y dificulten la visibilidad. Entonces se utiliza esta hoja, que la hoja, pues para los que no la conozcan, es una hoja recta cuya porción final es levemente curva y pues pasa, el objetivo es mantener obviamente un camino para el paso del tubo orotraqueal. La ubicación de la punta de la hoja es distinta a la de la hoja McIntosh. La punta de la hoja Miller no se ubica a nivel de la vallécula, sino más bien abarca o cubre la epiglotis y permite pues tenerla por encima de la hoja y evitar pues que su tamaño ocluya la visibilidad. Otro punto de vista adicional es que por las características anatómicas se utiliza para los niños más pequeños, se utilizan tubos orotraqueales sin manguito y al momento de utilizar los tubos tenemos una referencia anatómica o referencia, mejor dicho, etaria. Esto va de la mano obviamente con la anatomía de la vía aérea en estos grupos etarios. Por ejemplo, los niños, los recién nacidos se utilizan tubos 3.5,
los lactantes menores tubos 4, lactantes mayores 4.5 y en mayores de 2 años suele utilizarse una fórmula, dependiendo si el tubo que se va a usar es con o sin manguito o CAF, se utilizan las fórmulas que observan ahí, ¿no? Van a encontrar tal vez alguna otra fórmula, como varias veces he explicado en otros cursos a otros estudiantes. El hecho de encontrar varias formas de hacer lo mismo quiere decir que probablemente no hay una forma absoluta y por lo tanto, dependiendo de la circunstancia, hay que individualizar el caso para poder saber cuál utilizar, ¿no? El punto es tener la orientación de que el tubo orotraqueal es necesario colocarlo por un personal que esté altamente familiarizado con este procedimiento en los niños, ¿no? Otra de las cosas entonces para corregir es la posición de la cabeza, ¿no? Si nosotros tenemos que la posición neutra favorece la flexión del cuello y de la vía aérea, es importante utilizar algún medio para elevar el tronco, sobre todo de los hombros para abajo, ¿no? Entonces, al nosotros elevar el tronco o colocar un soporte, como observan en la imagen, va a haber una diferencia o una caída de la cabeza hacia atrás que nos va a permitir pues abordar la vía aérea de una mejor forma. Esto igualmente hay que tener mucho cuidado por la sospecha de lesión cervical, ¿no? Igualmente, las lesiones cervicales en los niños tienden a ser un poco menos frecuentes, sin embargo, pueden estar presentes. Y pues si nosotros no tenemos las consideraciones adecuadas, pues podemos generar un movimiento muy brusco y desplazar lesiones que pueden estar inadvertidas, ¿no? Otra consideración importante es que podemos encontrar también, dependiendo, es importante entonces no solamente valorar la vía aérea, sino también la columna cervical, ¿no? La A también incluye la estabilización de la columna cervical. Y dentro de esto simplemente comentar que podemos encontrar lesiones medulares sin alteraciones radiológicas por justamente las características de los huesos. Entonces, importante siempre estar atentos a esto y utilizar los collarines correspondientes dependiendo de los criterios que puedan tener para la colocación del mismo, ¿no? Mecanismos de alto impacto, niños de menor edad cuya cabeza obviamente es más grande, etcétera, ¿no? Algo particularmente importante que hay que tener presente entonces es la forma de manejar la vía aérea, ¿no? Para puntualizar, recordamos entonces a los niños inicialmente debería administrársele oxígeno a una tasa más o menos de 100 mililitros por kilo, más o menos con un flujo de 1 a 5 litros por minuto estaría bien. Y esto va a permitir en los casos, por ejemplo, para utilizar ganar un poco más de tiempo para poder proceder a cualquier manejo de la vía aérea, ¿no? Adecuado. Sin embargo, importante hacer una acotación de los criterios de intubación, ¿no? Que no va muy alejado de la forma de las características del adulto, ¿no? Si el niño obviamente está con imposibilidad de mantener la vía aérea de forma espontánea, mantenerla permeable, es un criterio. Inestabilidad respiratoria o signo de falla respiratoria, niños con trauma craneoencefálico severo que puedan requerir ventilación con un Glasgow menor de 8 puntos, niños que tengan shock o hipovolemia severa y que requieran algún tratamiento quirúrgico. Si la intubación falla, ¿cuál sería la estrategia, ¿no? Esto es importante tenerlo claro porque alguna literatura nos dice que en algunos casos va a ser necesario realizar una cricotiroidotomía. ¿Y qué sucede con la cricotiroidotomía en los niños? Dependiendo de la edad, la cricotiroidotomía está o no está indicada, dependiendo de sus formas, ¿no? Bien sea una cricotiroidotomía en jet o por punción contra una cricotiroidotomía quirúrgica. Entonces, ¿cuándo hacer una y cuándo hacer otra? Generalmente se pone como un punto de corte, pueden encontrar en la literatura 5 a 6 años. Por debajo de la edad que estoy mencionando, 5 a 6 años, los cambios anatómicos favorecen la posibilidad de lesiones al hacer una cricotiroidotomía quirúrgica. Por lo tanto, en los niños más pequeños se va a favorecer el uso de la cricotiroidotomía en jet o cricotiroidotomía con aguja. Entonces, la cricotiroidotomía quirúrgica se suele dejar para niños más grandes. Básicamente por todas las características de los cambios anatómicos que hemos conversado, ¿no? Hay una mayor incidencia de lesiones, incluso hasta vasculares, de cuerdas vocales, laringe, etcétera, por cricotiroidotomías quirúrgicas en niños pequeños. Entonces, el sistema de oxígeno que
se va a utilizar en los niños pequeños la cricotirotomía por punción, es importante recordar que no dura mucho. Nos da hasta 30 minutos tal vez para poder proceder a otro tipo de ventilación, porque genera hipercapnia de forma temprana, muy rápida. Nosotros administramos oxígeno, pero el paciente no exhala dióxido de carbono, por lo tanto no es posible generar un adecuado intercambio gaseoso ambiental. Entonces, la tasa, repito, a la cual utilizamos el oxígeno sería más o menos de 100 mililitros por kilo por no más de 30 minutos, ¿no? Entonces, rara vez es necesario hacer una cricotirotomía en un niño. Sin embargo, pues se prefiere entonces en niños menores de 5 años, se prefiere utilizar o intentar realizar ventilación manual con dispositivo bolsa máscara, o en todo caso utilizar máscaras laringes como alternativas al niño que no se puede intubar de forma inicial. En lo que respecta a la movilización de la columna cervical, entonces, no olvidar la desproporción de la cabeza. Esto influye en la posición neutra del niño, hace que esté en semiflexión, pero si colocamos una elevación de 2 centímetros en el tronco, por debajo de los hombros, podemos tener entonces una mejoría de esta posición y vamos a evitar problemas adicionales. Entonces, desde el punto de vista de la ventilación, vamos a pasar a B. Desde el punto de vista de la ventilación, es conveniente que hagamos mención de que el pulmón del niño más pequeño aún está en proceso de formación, entonces es más susceptible al barotrauma. Entonces, si nosotros administramos una ventilación bolsa con el dispositivo bolsa máscara, con el BBM, el AMBU, de una forma muy enérgica, podemos generar lesión alveolar importante en los niños. Entonces, además de esto, la pared torácica es muy delgada en general, la pared muscular es pequeña, por lo tanto, hace que la inspección nos permita, sea más sencilla y nos permite identificar alteraciones a la inspección, como por ejemplo asimetrías a la expansibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, la visualización de la movilidad torácica es muy buena en los niños. Ahora, si tiene obesidad el niño, obviamente va a disminuir, que es bastante frecuente hoy en día de encontrar niños más obesos. Esto va obviamente a alterar la visibilidad de este tipo de evaluación, ¿no? Sin embargo, pues no olvidar que la principal causa de falla ventilatoria en los niños es la falta de ventilación o la hipoventilación. Entonces, la dinámica ventilatoria ya anatómicamente, como hemos comentado, está limitada. Hay una horizontalización de los arcos costales y esto permite que la expansión pulmonar sea menor. En los adultos, los arcos costales se desplazan de una forma diferente, tienen un rango mayor de movilidad y esto hace que obviamente el volumen que ingresa sea mucho mayor. Entonces, los niños se agotan fácilmente por la dinámica de sus fibras musculares a nivel intercostal, demandan mayor cantidad de oxígeno, por lo tanto, más tempranamente incrementan su frecuencia respiratoria. Las contusiones pulmonares son frecuentes, tenemos que buscarlas no solamente a la auscultación, sino también al momento de realizar estudios radiográficos. Y además de esto, pues, recordar que por la movilidad mediastinal toleran muy poco los cambios del retorno venoso al momento de haber lesiones intrapleurales importantes como los neumotórax que evolucionan a neumotórax a tensión. Entonces, con menos volumen que en el adulto vamos a encontrar, independientemente del tamaño del niño, ¿no? Haciendo la extrapolación proporcional, ¿no? De la edad, con menos volúmenes intrapleurales, o sea, de sangre, principalmente de aire, ¿no? Hablamos de neumotórax, vamos a ver un compromiso del retorno venoso mucho más frecuente. Y en lo que respecta a la colocación de los drenajes torácicos, en los niños se ubican al mismo nivel, a nivel del quinto espacio intercostal con la línea axilar media. Sin embargo, el punto de corte de tolerancia al momento de la colocación del tubo es 20 mililitros por kilo. A partir de ese punto, si drena más de esa cantidad, el paciente puede tener indicación quirúrgica. Y si por el contrario se drena menor cantidad de sangre o de sangre, pues evidentemente estamos hablando de tramo de hemotórax. Si tenemos una menor cantidad a la colocación del drenaje y lo evaluamos en las horas, si vemos que hay un drenaje continuo de 2 mililitros por kilo por hora en las siguientes 2-3 horas, también habla de un sangrado activo, por lo tanto la necesidad de resolución quirúrgica. Siempre debemos recordar esta tabla que está aquí también. En los casos hablo de drenaje torácico,
porque podemos darnos cuenta que dependiendo también de la edad, vamos a utilizar un tubo de tórax de un determinado diámetro, ¿no? Una fórmula que pueden también asociar es se multiplica en algunos casos el diámetro o el diámetro interno del tubo orotraqueal por 4. Pero eso es una forma de recordar, ¿no? Básicamente, fíjense cómo, dependiendo de la edad, también podemos hacer una orientación más o menos del tamaño, del diámetro de tubo que podemos utilizar, ¿no? Niños más grandes, utilizamos tubos más grandes y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no olvidar la administración de oxígeno con la FiO2 más alta posible y a todo paciente que tenga diagnóstico clínico de shock, ¿no? Independientemente de que la presión arterial de oxígeno se encuentre normal. Y este oxígeno, pues si es posible, debería administrarse de forma inicial y posteriormente ya titularlo en función de los valores de la monitorización que hagamos, ¿no? Entonces esto es algo común no solamente en los niños, sino también en los demás grupos etarios. En lo que respecta a la valoración de C y al manejo de C, fíjense que el patrón de reanimación de los niños está arreglado por su peso y la calidad de los líquidos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto, no? Que los niños se suelen manejar en función de dosis de cristaloides y de sangre. Inicialmente se maneja un bolo de 20 mililitros por kilo y se pueden administrar usualmente entre 2 a 3 bolos más, ¿no? Básicamente la gran mayoría de la literatura nos habla de que tenemos un límite de 3 bolos de cristaloides para administrar, es decir, un volumen total de 20 mililitros por kilo por vez. Si después de los 2 bolos iniciales nos damos cuenta de que el paciente no tiene una respuesta satisfactoria, los bolos se pueden administrar cada 10 a 15 minutos. Dependiendo de la respuesta hemodinámica del paciente, si no hay respuesta, lo ideal es que después del segundo bolo ya empecemos a pensar en administrar concentrados globulares. Y una relación frecuente de encontrar en la literatura es de 10 mililitros por kilo de concentrado globular, ¿no? Entonces, fíjense, nuevamente hago mención del ejemplo de un niño de 5 kilos en que 100 mililitros de sangre, pues para nosotros puede ser poquito, pero para él representa más o menos el 10% del volumen, de su volumen sanguíneo, ¿no? Entonces, si se decide utilizar coloides, por ejemplo, la tasa más o menos de infusión es de 10 mililitros por kilo por bolo, ¿ok? Entonces, recordamos que si nosotros utilizamos exceso de cristaloides, los niños también no manejan bien el exceso de volumen por la dinámica vascular, ¿no? Entonces, sin embargo, tienen una gran reserva fisiológica. Por eso, los niños, como no tienen patologías de base y demás, vamos a encontrar que vamos a ver los signos de shock de forma tardía, sobre todo la hipotensión. Entonces, nuevamente, un mensaje común es que no nos basemos en la presión arterial para poder darnos cuenta de que el paciente está en shock o que está estable o no. Nos da una idea, sí, por eso es que es importante tomar las funciones y los signos vitales al inicio. Pero podemos, fíjense, encontrar que hasta el niño puede perder hasta 30%, inclusive en algunos reportes hasta el 40% de la volemia antes de manifestar algún signo de shock. Entonces, esto es importante recordarlo, ¿no? La otra característica importante de los niños es que las vías de acceso venoso son difíciles de obtener porque son pequeñas y aparte la proporción de tejido adiposo pues dificulta también la localización, sobre todo a nivel de los pliegues cubitales, sobre todo también en los lactantes y en los niños pequeños. Además de esto, en los niños, mientras más pequeños, hay un mayor reflejo de vasoconstricción y esto también limita la accesibilidad de las venas, de las vías vasculares, ¿no? Si la obtención de las vías o de la cateterización de las vías no se logra con 2 o 3 intentos, hablamos inclusive hasta un tiempo de 90 segundos o de 3 minutos, o hasta entre 90 a 3 minutos, 90 segundos a 3 minutos, si no se logra en ese tiempo, lo ideal es plantear la posibilidad de uso de la vía intraósea. Los niños, la vía intraósea, sobre todo es importante tener en consideración que existen porcentajes de daño de las estructuras óseas si se utilizan en niños más pequeños. Mientras más pequeños se utiliza, se deben utilizar generalmente dispositivos ya comerciales previamente utilizados que lamentablemente están en una escasa disponibilidad en nuestro centro, en nuestros medios, pero igualmente la vía intraósea no está contraindicada en los niños, sino más bien es una alternativa de elección al momento de no poder cateterizar los accesos venosos. De hecho, después de las vías cubitales y las vías femorales,
el siguiente paso debería ser la cateterización del acceso intraóseo, ya que la prioridad evidentemente es tratar el shock de forma adecuada. Y después de esto, pues, lo importante es utilizar nuestros recursos de la forma más eficiente posible, ¿no? Entonces, los niños menores de 6 años, a nivel de la cara anteromedial de la tibia, a 2 centímetros por debajo de la tuberosidad anterior, nos permite infundir volúmenes de forma adecuada. Y llegan en muy corto tiempo al corazón a través del hueso. El hueso es la médula ósea es una vena de gran calibre y sobre todo no compresible porque está protegida por el hueso propiamente, ¿no? Entonces, se puede infundir gran cantidad de soluciones, no solamente solución fisiológica, cristaloide, sino también inclusive sangre, ¿no? Es muy importante que una vez que se alcance una estabilidad hemodinámica adecuada o se logre controlar la hemorragia, se cateterice, se asegure la cateterización de un acceso venoso para que el acceso intraóseo tenga la menor duración posible. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que la respuesta a la reanimación está adecuada? Primero, si nos basamos en las funciones vitales, considerando todas sus limitaciones, si vemos una disminución de la frecuencia cardíaca con mejora del resto de los signos vitales, si se incrementa la presión del pulso, si tuviéramos monitorización más invasiva, si recupera el color de la piel, si incrementa el calor en las extremidades, si mejora el estado neurológico, si la presión arterial mejora y tardíamente si mejora la diuresis a 1 o a 2 mililitros por kilo por hora, dependiendo de la edad que hemos visto anteriormente, ¿no? Otros parámetros también sería la realización de estudios de medición del lactato y déficit de base. Sin embargo, esto no está ampliamente estudiado como en los adultos para determinar la utilidad de esto para la identificación o la clasificación propiamente del shock en los niños basándose en gasometría arterial. En lo que respecta a la valoración neurológica, como mencioné, hay una mayor tolerancia al efecto de masa, pero el cráneo propiamente protege muy poco por las características del hueso de los niños, sobre todo en los niños más pequeños. Entonces, hay una mayor probabilidad de lesión craneal asociada a esto, y la lesión cervical es principalmente debido en los casos de los niños en los que la cabeza es muy grande, porque el eje gravitacional varía y evidentemente la cabeza pesa. Y esto genera lesiones por tracción o por distracción de la columna cervical. Sobre todo en los niños maltratados se ve esto también, ¿no? Entonces, una de las consideraciones más particulares es que la escala de coma de Glasgow en los niños más chiquitos se modifica, ¿ok? Entonces, fíjense, ahí está la tabla para los lactantes y los niños menores, en la cual los parámetros se mantienen, son iguales. Sin embargo, por ejemplo, cambia la evaluación verbal. Se considera una respuesta adecuada si la vasobalbuceo. 4 puntos sería llanto irritable, 3 llanto al dolor, que es difícil de precisar en los niños, o quejido, y finalmente 1 punto cuando no responde. El resto de los parámetros, fíjense que tiene mucha relación con la escala del adulto. Y lo más importante desde el punto de vista neurológico para recordar de los niños es que los niños no solamente tienen una dinámica muy limitada a nivel de la presión intracraneal, no solamente esto, ¿no? Sino también recordar que hay otras variables que afectan la presión intracraneal de forma directa y que son más sensibles los niños a ellas. Por ejemplo, el dolor. Entonces debemos calmar el dolor en los niños. Y otra cosa importante también para recordar es que se ha visto una asociación del trauma cráneoencefálico con el crecimiento de tejido óseo en otros tejidos no habituales después de un traumatismo cráneoencefálico. Entonces esto se llama osificación heterotópica. Y esto ocurre después frecuentemente de un traumatismo cráneoencefálico. No es muy frecuente, pero también es importante al momento de hacer seguimiento a los niños que han sido víctimas de algún traumatismo severo desde el punto de vista cráneoencefálico. Al momento de la exposición, cuando exponemos el cuerpo del niño, hay que hacerlo de forma breve y rápida, porque los niños tienen una superficie corporal en relación con la masa corporal mayor, por lo tanto pierden calor con facilidad. Entonces, mientras más descubierto esté el niño, mientras más tiempo esté descubierto el niño, mayor hipotermia vamos a tener. Y pues por sus características energéticas o del metabolismo, también tienen poca reserva energética y por lo tanto el palículo adiposo es insuficiente para generar una regulación adecuada desde el punto de vista de la temperatura, ¿no? Entonces,
Las mantas térmicas son con sistemas eléctricos, con ventiladores con calor, pueden provocar también quemaduras en la superficie expuesta por fallas de los mecanismos, entonces de mecanismos de control térmico. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado también al momento de su uso. La mejor forma de evitar la hipotermia es mantener o controlar la temperatura ambiental y utilizar otros sistemas adicionales, como por ejemplo, o otras estrategias, mejor dicho, adicionales, como por ejemplo el calentamiento de las cristaloides a temperatura entre 37 y 39 grados, si pudiéramos colocarlas dentro de un microondas, o si tuviera el centro de disponibilidad de un calentador de soluciones también. Si hay hipotermia ya instalada, también voy a utilizar las frazadas o mantas térmicas con circulación de agua y aire, pues con mucha cautela, pero son los más seguros para obtener una distribución periférica más homogénea del calor. Otra cosa importante a recordar es que por los niños, por su tamaño, tienen una mayor facilidad de transportarse y por lo tanto también se mueven mucho más, y eso aumenta la posibilidad de exacerbación o empeoramiento de cualquier tipo de lesión. Entonces es importante manejar a los niños con mucho cuidado. Los niños propiamente también se mueven en general en exceso, y esto puede desplazar fracturas, puede generar problemas cervicales, entre otras consideraciones adicionales. Entonces, para hablar de consideraciones especiales del manejo, vamos a analizarlo desde el punto de vista por sistemas, ¿no? Entonces, puntualmente en el trauma craneoencefálico, entonces vamos a encontrar que el trauma craneoencefálico severo vamos a tener más frecuencia de periodos de apnea, vómitos e inconsciencia, dado por el incremento de la posibilidad de tener edema cerebral. No necesariamente tiene que ser con trauma severo, también lo podemos encontrar con traumas menores. Hay que recordar que los niños pueden desarrollar síntomas de forma un poco más tardía en aquellos en quienes la fontanela esté abierta, porque toleran mejor los efectos de masa, pero igualmente la mayoría de los niños tienden a necesitar pues la evaluación pronta por un neurocirujano, hablando de los traumas craneoencefálicos moderados a severos. Pocos niños requieren cirugía, no más del 10%, sin embargo, pues esto ya dependerá mucho de la valoración neurológica. A los niños también hay que ver las pupilas y evaluar los signos de focalización. Proporcionalmente, los niños tienen mayor incidencia de hemorragias subaracnoideas, pero no hemorragias focales o lesiones focales, como hematomas intraparenquimatosos, subdurales o epidurales. Hay que recordar que el manejo inicial del trauma craneoencefálico siempre debe ser el manejo de las otras áreas de valoración de forma adecuada, ¿no? De la A, de la B y de la C. Evitar el daño secundario por hipoxia y por hipoperfusión es la clave para el manejo siempre del trauma craneoencefálico, independientemente del grupo etario. Entonces, no hay que olvidar también que a nivel de la columna cervical hay que estar atentos a la presencia de lesiones de médula sin lesiones óseas evidentes radiológicamente, y pues esto debido a la gran elasticidad de los tejidos y al pobre desarrollo de las estructuras óseas en los niños en general. Entonces, es necesario un muy buen examen neurológico y además de esto complementar con otros estudios más profundos como una tomografía o resonancia en la emergencia, si es que fuera necesario. Entonces, la evaluación por radiología de la columna cervical pues puede ser confusa y puede realmente ser dudosa, inclusive el examen físico también, y vamos a tener entonces necesidad idealmente de mantener las medidas de inmovilización hasta asegurar una de estas estudios de imágenes más adecuados, ¿no? Desde el punto de vista torácico, del trauma torácico, vamos a recordar que el tórax sufre una deformidad ósea asociada al trauma mucho mayor, es decir, es más tolerable y más elástico al traumatismo directo. Entonces, en los niños predominan los neumotórax y las contusiones pulmonares sin fracturas costales. En estos pacientes hay que estar muy atentos. Si hay fracturas costales, nos dice que hay una lesión de altísima energía. Entonces, si vemos una fractura, no hay que tomarlo como algo común con un traumatismo, sino más bien pensar que la energía del traumatismo fue mucho mayor a la esperada. En lo que respecta también el trauma abdominal en los niños es interesante porque la pared abdominal no tiene una función protectora importante como en los adultos. Las heridas penetrantes es muy frecuente que dañen muchos órganos, inclusive las heridas que impresionan no penetrar en la cavidad.
por pues justamente el grosor tan pequeño o la pared abdominal que es tan delgada, ¿no? Entonces hay que tener una conducta mucho más agresiva al momento del punto de vista quirúrgico de los traumatismos penetrantes abdominales. Y en los traumatismos cerrados hay que recordar que hay compromiso de múltiples órganos de forma simultánea por la proximidad que tienen y por su gran tamaño. Entonces vamos a encontrar, si un niño tiene un trauma craneoencefálico, es bastante frecuente encontrar entonces trauma abdominal asociado, y es importante estudiar el abdomen con imágenes de la cavidad abdominal, sobre todo en los niños que están inconscientes, ¿no? La valoración del dolor abdominal en el niño es bastante compleja y difícil, sobre todo en los niños más pequeños, porque lloran y evidentemente es difícil identificar, si no es por estudios de imágenes, la presencia de compromiso intraabdominal. Entonces, el manejo conservador de las lesiones de vísceras sólidas, como el hígado, el vaso, los niños, los reportes nos dicen que tiene un alto porcentaje de éxito. Entonces, es necesario definir el tipo de lesión que se tiene y la forma adecuada es realizar tomografías con contraste para verificar si hay lesiones de tipo 1, 2 o 3, dependiendo de las clasificaciones conocidas, ¿no? Entonces, para tomar la decisión de manejar a un niño con un trauma cerrado es importante tener claro el algoritmo que ya hemos hablado de la infusión de cristaloides o de sangre, dependiendo de lo disponible en el momento, ¿no? Si colocamos 2 bolos de cristaloides y no hay una respuesta adecuada, el tercer bolo está indicado. En algunas literaturas se prefiere utilizar un tercer bolo, pero ya con sangre de 10 mililitros por kilo de glóbulos rojos para poder compensar el volumen plasmático, ¿no? Entonces, no debemos quedarnos con la idea de que, bueno, ya no tenemos sangre, mi banco de sangre no es activo, etcétera, ¿no? Eso es conformismo. Entonces, si nosotros tenemos posibilidad de influir en el cambio, en un cambio, en la forma en la que se mueve nuestra emergencia, pues debemos hacerlo, estamos en la obligación, porque ya hemos visto que el manejo con sangre de forma precoz en el trauma mejora la sobrevida de todos los grupos etarios, ¿ok? Otra consideración adicional en lo que respecta al trauma abdominal, en los niños el vaso tiene una utilidad bastante importante, puesto que él tiene funciones importantes desde el punto de vista inmunológico, y pues en la medida de lo posible es necesario tratar de preservar el vaso en los niños que tienen compromiso esplénico. Sin embargo, es necesario asegurarnos de que el tratamiento del manejo conservador, es decir, si decido no operar ese vaso, pues que eso sea tratar de garantizar que esa decisión tenga el mayor éxito posible. Entonces, ¿cómo vamos obviamente a fallar? Pues si decidimos manejar conservadoramente un niño en un vaso que tiene múltiples lesiones y que se observa una destrucción intraparenquimatosa muy grave, ¿no? Entonces, esto no es que porque van a encontrar casos anecdóticos de niños con lesiones grado 4 manejados de forma conservadora, pero evidentemente hay que leer la letra pequeña, ¿no? Hay que ver cuáles son las condiciones del centro, las condiciones de la atención, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo claro, ¿no? Hay que leer mucho, con mucha crítica los artículos que podemos leer, sobre todo porque en los niños las grandes series son muy escasas. Entonces, la gran mayoría son reportes de casos, estudios retrospectivos, entonces esto hay que tenerlo muy, muy claro, ¿no? Desde el punto de vista del trauma musculoesquelético, las lesiones traumáticas van a diferir un poco en respecto a los adultos, ya que los niños van a presentar fracturas corticales conocidas como entallo verde, ¿no? Estas fracturas también el manejo es diferente desde el punto de vista traumatológico, y además también vamos a encontrar fracturas por impactación de algunos tipos de articulaciones, ¿no? Entonces, en los casos de trauma musculoesquelético podemos encontrar que hay fracturas sin deformidad y sin crepitación. Entonces, este dato al examen físico es clave para poder identificar las lesiones, cómo se identifican con el dolor de la extremidad. Entonces, estas lesiones, desde el punto de vista radiológico, también hay que caracterizarlas, pero es importante que las lesiones en los niños, inmovilizarlas al momento de tener la sospecha clínica de que pueda existir alguna de ellas, ¿no? Finalmente, otros traumatismos adicionales, podemos encontrar traumatismos renales frecuentemente en los niños, no se maneja de forma diferente a los adultos. En las niñas los traumas genitales son más frecuentes que en las pacientes adultas, y hay que tener mucho cuidado con las niñas al momento de la valoración genital.
siempre deben estar en presencia de su mamá y sobre todo también de un personal de enfermería, idealmente del sexo femenino, ¿no? Entonces, el tratamiento no va a variar en cuanto a las conductas, pero sí el punto de vista de cómo nosotros evaluamos estos traumatismos genitales, ¿no? Y finalmente las quemaduras, es importante recordar que una vez que los niños quemados avanzan en el tiempo, la evolución del niño quemado incrementa inclusive exponencialmente la presencia de hipotermia, y la superficie que debemos considerar va a variar dependiendo de la edad del niño, y pues obviamente en cuanto a la proporción y la extensión de la superficie quemada respecto a los adultos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre todo dando particular importancia a la cabeza y a las extremidades, considerarlas pues como la edad, uno de los factores pronósticos uno de los factores de peor pronóstico en lo que relaciona al manejo de quemaduras, ¿no? Entonces, en menores de 5 años usualmente el pronóstico es un poco menor, un poco peor al momento de manejar las quemaduras, ¿no? Pero eso es un capítulo completamente aparte y pues no es el objetivo del día de hoy. Finalmente, desde el punto de vista psicológico, el niño pues hay que estar claro de que no tiene una capacidad para enfrentar al trauma. El cirujano, el médico emergenciólogo, emergencista, etcétera, el cirujano pediatra que esté enfrentando al niño también debe tener control emocional para enfrentar el traumatismo, y pues es necesario nosotros ganarnos la confianza del niño para que la atención sea más fácil, ¿no? El examen clínico sea más fácil. Por otra parte, también podemos comentar que deben ser hospitalizados en unidades capacitadas para su atención. Y también recordar que una vez que el niño va a salir del hospital, sufre al momento de reincorporarse a sus actividades. Entonces, tratar de hacer su hospitalización lo más llevadero posible, ¿no? Para disminuir el miedo y los trastornos que puedan surgir a partir de la situación ya de por sí traumática que es llegar al hospital. Sin embargo, evidentemente esto no va a mermar o a disminuir la necesidad que tengamos de atender, de realizar procedimientos o no en los niños, ¿no? No debemos dejar de hacer procedimientos porque le vaya a doler o porque vaya a tener miedo más adelante, sino pensar que pues debe realizarse el procedimiento si verdaderamente está indicado o lo requiere el niño, ¿no? Necesitamos siempre el apoyo de los padres y de la familia, tratar de involucrarlos con la atención de forma limitada, porque para ellos también puede ser algo impactante. Sin embargo, esto no quiere decir que la información no sea suficiente o abundante para que ellos entiendan de forma adecuada qué es lo que se va a hacer con su hijo, y evitar en todo momento, al momento de comunicarnos con ellos, evitar insinuarles culpabilidad de algún tipo, así exista. Si existe culpabilidad respecto al accidente o a la atención, importante tenerlo presente para poder identificar las causas, que es el trauma es causa de un maltrato infantil, y la sospecha de esto pues ya conlleva, dependiendo del centro donde se atienda, los protocolos correspondientes para el manejo, no solamente del punto de vista médico, sino también del punto de vista médico-legal. Entonces, ya para concluir los puntos claves, y con esto finalizamos este paseo bastante general sobre la atención de los distintos grupos etarios de los pacientes politraumatizados. La mayoría, y esto no lo digo yo, lo dice un doctor del Instituto Nacional de Salud del Niño, el doctor Jaramillo, en una de las publicaciones nacionales referentes a la atención del trauma pediátrico, nos dice que la mayoría de los servicios de emergencias en los hospitales a nivel nacional no están preparados realmente para atender a los niños politraumatizados. Y no es desde el punto de vista tal vez de equipamiento, sino también es desde el punto de vista de actitud de los médicos encargados, de los médicos de la emergencia. Tenemos que profundizar nuestros conocimientos en relación a las diferencias de los niños. Podemos saber bastante sobre contenidos teóricos, pero también necesitamos aplicar adecuadamente los conceptos de atención del paciente de trauma con los conceptos, involucrarlos con los conceptos fisiológicos y anatómicos que puedan tener conocimiento, ¿no? Hay que considerar principalmente dentro de estas diferencias las diferencias correspondientes a la ventilación y a la vía aérea, ¿okay? Y además de esto, recordar respecto al resto de las variables, que las manifestaciones tardías de shock en los niños son muy frecuentes. Entonces, debemos sospechar o suponer que el niño está en shock antes de tiempo para poder evitar pues, una evolución mucho peor, ¿no? El uso de los scores está indicado, nos puede ayudar. El más indicado es el Pediatric Trauma Score, nos puede ayudar
para poder hacer un triaje adecuado de los niños o aplicarlo en distintas circunstancias, no solo en el ambiente hospitalario, sino también prehospitalario. Recordar que lo más importante en todos los grupos etarios es hacer un manejo rápido, ordenado y eficiente por prioridades. Y recordar que la sobrevida del niño depende de la forma en la que nosotros demos esta atención inicial de emergencia, ¿no? Al momento de la atención, de ello va a derivar que nosotros podamos generar una mayor sobrevida, y sobre todo si administramos nuestros recursos de forma adecuada y utilizamos un equipo multidisciplinario, pues evidentemente el manejo inicial del niño politraumatizado va a culminar en una atención satisfactoria.